es: no juzgamos, vivimos en santidad, y lo más importante del curso, que es de este tamaño, que es perdonamos. Perdonamos todo aquello que es ilusorio. Por lo tanto, no había nada que perdonar. Aunque a lo mejor pensamos que había algo que perdonar, realmente no había por qué perdonar, pero sí era necesario hacerlo. Para la mente que lo creía, tenía que trabajar al respecto, ¿no? ¿Se dan cuenta que se perdona? Yo no puedo perdonar el amor, yo no puedo perdonar el éxito, no puedo perdonar la abundancia, no puedo perdonar a Dios como ese concepto de plenitud. ¿Yo qué es lo que perdono? La ilusión, las ideas equivocadas. Oye, la deslealtad. La deslealtad no pertenece a Dios, no pertenece a la conciencia del universo. En el universo perfecto no hay deslealtad, no existe esa palabra, no existe esa acción. Por lo tanto, pues me conviene perdonarla. ¿Perdonarla, se acuerdan qué significa? ¿Qué significa perdonar? Pasarlo por alto. Perdonar no creen que es algo que cuesta mucho trabajo. Pasarlo por alto, es decir, pues no es tan grave, lo paso por alto, ¿no? No va a pasar nada, seguimos adelante, ¿no? Eso es perdonar. Luego ya vieron que hay unos nivelitos un poquito más arriba, ¿no? Pero lo básico del perdón es: no importa mucho. ¿Y cómo no va a importar si entiendo que no pertenece al plan divino? Si no pertenece al plan divino, pues entonces ya me va a ser mucho más fácil perdonarlo y perdonarme en aquellas ideas que realmente pertenecían a un laberinto que no era más que una pesadilla. El maestro lo dice también de esta manera: a veces pensamos que estamos viviendo y no estamos viviendo, estamos soñando, estamos creyendo que sucede algo, pero no está sucediendo. Eso es cuando estamos en experiencias que no son absolutas y no son perfectas. Entonces lo único que pasó es que la mente se metió en un proceso de ilusión. Pero cuando sí tenemos estos alcances de ideas magníficas, de éxito, de abundancia, de amor incondicional, entonces sí estamos viviendo en ese mundo real que también nos pertenece. Por eso es muy incómodo a través del curso de milagros pensar que no vivimos la eternidad, o pensar que no vivimos el cielo. Sí vivimos el cielo y sí vivimos el paraíso, pero es una opción de nuestra mente, es una decisión de nuestra mente. Yo muchas veces dentro de los regnus les he preguntado a los muchachos o las muchachas ¿por qué no creen que viven en el paraíso? Y se lo estoy preguntando dentro de un regno, y me podrían ver como un locote diciendo: bueno, ¿cómo se atreve a decir que esto es un paraíso? ¿No? Sin embargo, fíjense bajo qué entorno y bajo qué concepto lo estoy manejando, que es: ¿tú amas? Sí, a tu hijo, a tu mamá, a tu esposa, tienes seres amados, seres muy queridos, los amas. Y te dicen que sí, afortunadamente, ¿no? Entonces, tú has tenido momentos de plenitud cuando piensas en ellos o cuando has estado con ellos, y te dicen que sí. Dices: entonces, ¿por qué no te identificas con eso? Que es amor, que es éxito y que es plenitud. ¿Por qué no te identificas con eso? ¿Por qué es más fácil decir que eres un preso? ¿Por qué es más fácil decir que eres un pecador? ¿O más fácil decir que eres un asesino? ¿O que eres ya sea víctima o victimario de un sistema? ¿Por qué no te has identificado mejor con ese amor que sí eres a con aquello que no eres? Y ahí es donde empieza el curso de milagros, ¿no? En el momento que les permitimos tener esa reflexión, ahí es cuando empezábamos a vislumbrar el curso de milagros, que es, y también a nosotros nos sirve, que es cuando yo estoy en la plenitud, cuando yo estoy en la eternidad, que es mi pensamiento bueno, mi buena intención, en ese momento vivo el paraíso.
en ese momento estoy en el paraíso, en ese momento estoy verdaderamente en línea con la ley. Entonces, estoy bendecido. ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguro? ¿Preguntas por ahí? Alguien creo que me había hecho señal. Hasta se me olvidó. En esta parte de cómo me doy cuenta, ¿no? Bueno, sé que todo trabaja para bien, pero cómo me doy cuenta, cómo se siente mi corazón, dónde está mi corazón. Decían las civilizaciones antiguas que tú estabas en donde estaba tu corazón. Y si tu corazón está en el presente, si estás disfrutando, si estás identificando un momento de felicidad, por mínimo que sea, que tú digas, bueno, no sé, correr con los niños, comer helado, lo que quieras, esto me hace feliz. Mi corazón está en ese momento, lo identifico de forma consciente y entonces sí, estoy feliz, estoy plena, porque sé que mi corazón está ahí. Si mi corazón se va un poquito a la añoranza, al pasado, a la ilusión, pues ¿qué pasa? Entonces mi corazón está fragmentado, está incompleto, por lo tanto no estoy feliz. Y en ese momento tengo que retomar y decir, no, mi presente perfecto nada más es aquí. Y sí, yo pienso, Martín, que sí se vale también en un momento determinado tener expectativas y decir, quiero esto en el futuro, pero que no me vaya la vida en eso. O sea, sí puedo planear que quiero, pero que no se me olvide vivir que esto es lo que yo tengo ahorita, porque también es válido. Finalmente sigue siendo tu elección, pero que tu corazón esté contigo en tu presente. Sí, sí. Nada más que yo agregaría nada más una cosita. Claro. Es bueno planear, es bueno pedir, pero sería más bueno que la sorpresa de la bondad divina nos ¿cómo les puede decir? Nos sobre coja, nos deleite. Todo se acomoda para que tú lo tengas cuando es realmente pedido adecuadamente y que es para tu mayor bien. Eso significa, o sea, se va dando. Eso significa vivir en el milagro. Vivir en el milagro es creer que el milagro no se planea, es espontáneo y es un regalo divino. Y nosotros vivimos en el milagro. Créanme que vivimos en el milagro. Aunque a veces no nos demos cuenta, vivimos en el milagro. Lo que conviene es dejar de planear. Pero yo entiendo que todavía estamos en un proceso. Y si en ese proceso digo, si me antoja un pastel de mermelada, pues está bien pensar en un pastel de mermelada. Pero yo les apuesto que esto que le llamamos prójimo se encargaría de darme el pastel que realmente es el mejor para mí. Siempre y cuando yo permita otra posibilidad de mi mente que no sea la mermelada necesariamente. Esto es sabiduría zen. ¿Se acuerdan del cuento zen del jardinero? Ahí les voy. Para los que no se acuerdan. Esta es sabiduría zen, que es toda una corriente fantástica de pensamiento y de libertad. Y se entiende muy claramente con este ejemplo. Hay un jardinero que es considerado un gran jardinero, es un maestro jardinero. Y este maestro jardinero tiene un jardín que es su propio jardín, precioso. Pero hay un momento que él dice, y no podría estar mejor este jardín, no lo podré mejorar. Y se entera que hay un sabio que le puede dar la respuesta. Y entonces él va con este sabio, que es el sabio zen, y le pregunta. Y entonces el sabio le dice, sí se puede, sí puedes mejorar tu jardín. Le dice, ¿de verdad? ¿Y tú me vas a ayudar? Y dice, pues por eso has recurrido conmigo, porque crees en mí. Yo te puedo ayudar perfectamente a arreglar tu jardín, a mejorarlo. Y entonces él le dice, pues adelante, ¿no? Dime cómo. Y dice, pero ¿me vas a hacer caso? ¿De veras me vas a tomar como tu maestro y me vas a hacer caso? Y el jardinero le dice, sí, de verdad, o sea, de corazón, sí lo voy a hacer. Y el sabio le dice, ok, vas a ir ahorita a tu jardín y lo vas a quitar por completo. Por completo.
Entonces el jardinero le dice, pero fíjate que tengo unas rosas que he traído desde un país muy lejano, que esas no las puedo, las puedo quitar. Le dice, ¿me prometiste que le harías caso al sabio? Entonces, lo prometiste. Tienes que ir y todas las tienes que quitar. Y él va y lo hace. Limpia todo. Todo, todo. Y ya después, entonces es cuando el sabio le dice, ya estás listo para tener la iluminación necesaria porque te has despojado de toda tu idea de lo que podría ser bueno por la inteligencia superior. Antes eras un jardinero, simplemente. Ahora eres un iluminado. Fíjate qué fácil. ¿Por qué es un iluminado? Porque venció sus propios criterios. ¿Y por qué es un iluminado? Es un iluminado porque logró entender lo que era el desapego. Desapego. Por eso te hago este hincapié. Porque tú a veces puedes pensar y decir, yo quisiera planear esto, pero tú no sabes, porque tu mente es limitada, a la mente ilimitada y divina. Si tú te entregaras a la mente ilimitada, entonces no tendrías expectativas. De ahí viene el famoso no deseo budista, ¿no? Viene de, sí puedo desear y se vale querer, sí, pero si tú supeditas tu mente, a la gran mente, entonces lo que vas a tener son puros regalos. ¿Qué piensa un bebé recién nacido? ¿Qué expectativas tiene de un jardín o de una comida, o si le van a dar una manzana o le van a dar una pera, o su Gerber de qué? ¿No? Y no me van a decir que no vive en una plenitud y en una felicidad. ¿Por qué? Porque nada más tiene confianza. Tiene confianza en su mamá y ama la vida. Y eso es su más grande valor. Y no juzga ni pretende. Simplemente vive. Simplemente es. Y eso es lo que nosotros vamos a lograr. Y créanme que todo lo vamos a lograr. Y no se los estoy diciendo como una promesa. Es un decreto absoluto. Todos lo vamos a lograr porque todos vamos al mismo camino. Todos. Por merecimiento, porque todos somos hijos del mismo Padre. Que alguna vez, por alguna razón, creímos sentirnos separados y empezamos a tener experiencias de ego. Pero es pasajero, no pasa nada. Si ahorita nos cae bien pensar en que queremos pasteles de chocolate, está bien, pero a lo mejor ni siquiera queremos pastel. Y ahí es donde entra el desapego, ¿no? Para saber qué realmente es lo que yo quiero, qué es lo que realmente yo necesito. ¿Cuánto o cómo va a ser esto? Es mi capacidad de poder deshacerme de mis propias creencias, ¿no? Entonces mis propias creencias pueden irse transformando siempre y cuando yo tenga la humildad de entregarle mi idea a la idea superior. Y eso se llama inspiración o iluminación. Y el curso de milagros lo llama Espíritu Santo, ¿no? Bien, más preguntas por ahí, creo que sí, Cuau. A mí ya no me quedó claro porque se supone que los milagros se trabajaban hasta donde yo tenía entendido. Y usted diciendo que los dejemos sorprender porque la vida no está. Los milagros no se trabajan, nada más se disfrutan. Lo que haces es que tu mente tenga un ambiente de milagros a su alrededor. Es un ambiente de una gran expectativa. Es como ir a una fiesta y decir, yo no sé, pero me voy a divertir. No sé qué va a pasar, no sé quién va a estar ahí, pero nada de lo que suceda en esa fiesta me va a poner de malas, porque yo nada más lo que quiero es divertir. Eso es. Milagros es tener una expectativa de milagros, tener un ambiente mental que permita el milagro, que crea en el milagro y que lo quiera experimentar, pero jamás lo planea, lo vive, simplemente lo reconoce.
Y créanme que nuestra vida toda está llena de milagros. Nada más que a veces no lo reconocemos. De lo que se trata una mente abierta es una mente que lo va a reconocer, que el milagro lo va a valorar y lo va a vivir como tal. Pero no lo planea esto en Cuau ni se trabaja. Esto es lo que conocemos como la ley del menor esfuerzo. Cuando estamos esforzándonos es porque ya el milagro lo estamos de alguna manera condicionando y no es un buen consejero. No es un buen consejero, porque nos puede llevar a un espacio equivocado. Entonces, lo mejor es nada más vivir, más que planear. Cuando lo estemos planeando, cuidadito, porque le estamos metiendo ideas, como del jardinero que quería dejar alguna rosita por ahí porque le tenía un aprecio, ¿no? Imagínate cuando tú quitas tu idea de jardín terrenal y entonces llega el jardín divino. Pero si tú no hubieras tenido ese desapego, no podrías entender la divinidad, porque todavía tendrías melancolía de tus rosas, cuando no conoces a lo mejor otras mayores en cuanto a belleza y en cuanto a delicadeza y a fragancia, ¿no? ¿Ya quedó más claro este cuadro? ¿O más o menos? Y por si no, cuando queremos un milagro material. Es válido, totalmente válido, pero acuérdense que la materia no es más que el reflejo de un pensamiento. Entonces, está bien un beneficio material, un coche, por ejemplo, ¿no? Yo necesito un coche, ya es la carcachita o no sé, ya está dando mucha guerra. Está muy bien, pero acuérdense que lo que significa el coche en términos materiales, en términos sutiles, es necesidad de movimiento. Porque a lo mejor lo que tú necesitas no es un coche, es un helicóptero. Entonces, no hay que limitarnos. A lo mejor son aviones, a lo mejor lo que necesitas ya es un jet. Pero mientras todavía sigas creyendo que lo que necesitas es un coche, pues no vas a poder dar el brinco al jet. Entonces, lo que es importante como milagro es: decreto mi movilidad, decreto que yo no tenga ningún problema para poderme mover. Y si podemos agregar, sería ya el colmo del decreto, es para ayudar a todos mis hermanos. Si en ese vehículo, no sé si se llama bochito, si se llama Mercedes, si se llama jet o se llama helicóptero, pero es para que la mayoría de mis hermanos puedan utilizar. Si tenemos esas capacidades, entonces lo que hemos depurado es una idea, y por lo tanto la materia va a hacernos, lo único que va a hacer es que va a proyectar aquello que ya en nuestra mente es un hecho. ¿Te das cuenta? ¿Ya quedó más clarito? Muy bien, es Isa. Bueno, es que en relación al milagro, tú nos has comentado que el milagro es mi logro, ¿no? Entonces, como tal, bueno, lo que decía es pues todo lo que nos has dicho, ¿no? Que todo lo que se nos da es por merecimiento. A mí a veces ahí me hace así como, se me hace muy fuerte. Y entonces digo, bueno, entonces decreto, o como dices tú, pero si por ejemplo, es decir, yo me encantaría tener una camioneta llena de motos, Acadia. ¿A dónde? Acadia, la Acadia. Ah, ok. Vamos a Acadia. Es la que te gusta. Es la que me gusta. Pero también le he puesto que el merecimiento, o sea, yo me puedo merecer la Acadia y puedo hacer que mi milagro sea mi logro porque voy a trabajar para ella. Pero también ya le puse el hecho de que si va a ser para mí máximo bien y voy a estar bien y voy a estar protegida y los que están a mi alrededor también, entonces voy a obtener la Acadia. Pero si la Acadia va a traer alguna situación de riesgo, entonces ahí ya le mandé que se quede ahí en la moto también. No, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo que decía, pero bueno, ya pero yo sí, con lo que nos has dicho de milagros, mi logro, y tanto espiritual, emocional, como material, ¿no? Mi logro que trabajan de más. Todo está muy bien, nada más recuerden que lo que es importante es pedir en la idea para la idea. Es en mi idea, y que lo que sucede es que la idea es la que se tiene que accionar.
Y ya luego el milagro es el que se va a encargar de demostrarnos que ese pensamiento produjo, que fue fértil el pensamiento, que nuestra mente es poderosa. Entonces llegará lo que tiene que llegar, y llegará de manera perfecta, ¿no? El problema es pedir el coche, el pedir, ¿por qué? Porque entonces lo que puede suceder es que se te dé, como dijiste tú, Isa, pero que se te dé con karma, ¿no? Y la idea del Maestro Jesús, que es la idea de alivianarte la vida y alivianarte el proceso, es que sea dharmático, no karmático, dharmático. Y el dharma, ¿saben qué es? Dharma es bien, bien, bien. Es como la pirinola cuando haces así, dice todos ganan. Eso es el dharma, ¿no? El dharma ya no hay idea de otra cosa más que de bienestar, ¿no? Cuando las cosas te llegan por dharma es glorioso, porque te llega como un gran regalo. Por eso nuestros padres son nuestro dharma. ¿Por qué? Porque no los pedimos, cuando menos conscientemente no los pedimos, ¿no? Entonces te llegan de una forma totalmente dharmática. Que tú luego puedas pasarlo a karma es también tu decisión, pero por sí es dharma. Nuestra vida, la vida misma, es un dharma. Vivirla es un dharma perfecto, que es un regalo, es nuestra lección fantástica de nuestra evolución. La vida como la conocemos es dharmática también, ¿no? El asunto es cuando yo digo, no, mi vida es ingeniero civil. Ahí nos limitamos. Todo lo que podría ser nuestra vida, resulta que lo limitamos a una especialidad que es ingeniero civil. Y ahí es donde algo que de naturaleza es dharmático, lo podemos volver karmático. ¿Por qué es karmático? Porque está limitado y porque seguramente en ese karma voy a encontrar la opción de la lección que me permita que superarlo y decir, pues no es cierto, no necesariamente quiero ser ingeniero o mi vida es la ingeniería. Y entonces vuelves al estado de dharma. ¿Te das cuenta por qué es tan importante? ¿Y por qué estamos bendecidos? ¿Y por qué es tan importante el entender que en todas nuestras acciones estamos bendecidos? ¿Ya quedó más claro el concepto? Muy bien. ¿Más dudas o comentarios? ¿Ya quedamos bien? Créanme que yo insisto mucho a veces en una idea y le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque me interesa que quede muy bien sellado en nuestros corazones y en nuestra razón y en nuestro intelecto una idea tan simple. Porque créanme que es simple, pero no quiere decir que no sea importante. Cuando yo logro entender esto, mi vida inmediatamente adquiere unas capacidades inusitadas por un solo concepto, pero tan importante, que es: estoy bendecido en todas mis acciones. ¿Dónde hay culpa? ¿Dónde está la culpa cuando estoy? Si Dios me bendice en todas mis acciones, ¿por qué yo no voy a bendecir a mi hermano en todas sus acciones? Esto parece simple, créanme que no lo es tanto, porque el juicio a veces nos gana y decimos, no, si es mi pareja, tiene que trabajar en tal lugar, tiene que ganar tanto dinero, tiene que darme mi catorcena, no sé qué. Entonces empezamos a condicionar, y entonces no somos felices porque no entendimos que está bendecido por todas sus acciones. Y si Dios, la inteligencia universal, lo bendice, mi ego, ¿por qué será tan grande y tan soberbio de decirle, ganas poco, estás mal? Fíjense qué fuerte es eso. Y luego decimos que, ay, no, yo lo hago porque soy muy buena esposa, no, yo lo hago porque soy muy... No, cuidadito. Ahí lo que estás haciendo es una cosa muy fuerte, porque estás juzgando a una criatura perfecta de Dios. Y no solamente la estás juzgando, sino le estás quitando la bendición del Padre, porque si el Padre lo bendice en todas tus acciones, ¿y tú por qué te dio en la vida ser justiciero? Si tú también eres una luz, ¿por qué eres justiciero? ¿Quién te dijo?
Ahora sí que de parte de quién. Porque te dan permiso. Ahora, fíjense, no está mal hacer el juicio, ¿eh? Lo que está mal es no reflexionar después del juicio. Yo puedo decir un juicio como puedo recitar el Ave María o el Padre Nuestro, porque a veces son cosas aprendidas y punto. Pero donde arranca Curso de Milagros es en la reflexión, que nos puede llegar, ojalá inmediata, pero también nos puede llegar 5 años después, no importa. Que es, no debo de juzgar. La regué. Ya se lo dije, a lo mejor ya se lo dije 1000 veces, pero ya no se lo voy a volver a decir. Porque no se vale que yo juzgue a una criatura divina. No se vale que si el Padre a mí me bendice en todas mis acciones, yo no lo haga con mi prójimo. Y más con alguien que amo o con alguien que quiero. No se vale. Entonces ya hay una reflexión. Ahí empieza el curso de milagros, ¿no? En ese momento, ahí empieza. Como en otras clases les he dicho, yo de repente puedo tocar el claxon y ¿no? No pasa nada. ¿Saben por qué no pasa nada? Porque pertenece a la ilusión. Para mí, que lo estoy viviendo como algo real, sí me va a causar una lección y a veces puede ser karmática y fuerte, ¿no? Puede ser que el que le insulté saque una pistola y me agrede, por decir algo, ¿no? Pero no pasa nada en el sentido de que está sucediendo en el plano de la ilusión. No pasa nada. Lo que sí es importante es que yo, cuando quiera, cuando se me pega la gana, el Maestro Jesús me diría, ojalá y sea pronto, ¿no? Diga yo, pues no es hijo de eso que dije. No es verdad. No es verdad. Ya le dije que era hijo de... pero no es cierto. Eso, ahí sí hay una gran evolución. Una gran evolución de nuestra mente. Cuando somos capaces de reconocer que nos equivocamos y que no tenemos por qué vivir de esa manera, y menos llevárnoslas a esto que le podemos llamar la tumba, ¿no? Yo, lo que me hizo se va a morir o me muero yo y no se me va a olvidar nunca. Esto no tiene perdón. No se vale. No se vale para quién, para nosotros. Porque imagínense que nuestra evolución, en un momento dado, la detuvimos simplemente por no entender qué. ¿Quién me lo dice rápidamente? O sea, que estamos bendecidos en todas nuestras acciones. En todas nuestras acciones. Bendecido en todas las acciones significa perdón absoluto. Punto. Si ya Dios mismo nos ha perdonado, porque no es real, porque no pertenece a su plan real, ¿por qué yo me lo voy a llevar a la tumba? ¿O por qué me voy a llevar eso a la tumba de algún prójimo? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué voy a detener mi evolución? Que es volar con la mente y con el corazón, simplemente por algo que fue una ilusión y que yo no entendí, que lo único que tenía que pasar era perdonarlo para entender que realmente estaba bendecido. Créanme que si esto no lo entendiéramos de una manera más profunda, como lo que estoy tratando de hacer hoy, ahora sí que contárselos a ustedes para que lo entienda yo, no podríamos ir a un reclusorio a decir esto, porque seríamos unos tremendos mentirosotes, ¿no? No tendría yo cara para poder llegar a un reclusorio y decir, esta creo que es la asesina que del periódico, y esta ha de ser su compadrita, o su comadrita, o sea, otra mafiosa. Pero les voy a decir que no, les voy a decir, yo vengo porque soy muy bueno. No es cierto, eso no puede suceder de esa manera. No es porque yo sea muy bueno, ni me voy a ganar nada. Lo que voy a hacer es reconocer que tanto ella como yo tuvimos juicios que tenemos que perdonar para poder aliviarnos, para poder salir ya de eso. Y la mejor manera es empezar como empieza la frase del curso, que es: bendito eres en todas tus acciones, Maestro de Dios. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y alguien lo tiene que reconocer. Yo esperaría a que el presidente o el que pasó o lo hiciera, pero ¿qué tal si lo hago yo? ¿Por qué voy a esperar a que lo haga otra persona cuando lo puedo hacer yo? Esa es mi labor, esa es mi misión.
Mi misión es de reconocer esto. Y de ahí para la felicidad, porque no me queda más que ser feliz. ¿Más preguntas? ¿Y tiempos? ¿Cómo andamos de tiempo? Para hacer una meditación. ¿Nos da tiempo? Muy bien. 8:15, entonces tenemos todavía tiempo de hacer una meditación. Muy bien, ok. Fidelito. Sí.